Bueno, tenemos ya 20 años trabajando con las zeolitas, muy específicamente con el segmento de tratamiento de agua con la marca Zeomedia, pues donde ya tenemos una presencia en México importante y también en otros países. Pero bueno, parte de nuestra vocación de desarrollar soluciones en filtración de agua, pues bueno, fue que nos llamó a evaluar el tema del fluoruro en el agua, ¿no? Yo soy de San Luis Potosí y como algunos de ustedes saben, pues San Luis Potosí es uno de los estados con más problemas con fluoruros en México, de los más, ¿va? Pero bueno, yo hace como 3 años empezamos una investigación, un proyecto de investigación junto con la universidad para ver qué productos o qué soluciones podíamos aplicar para el tema del fluoruro, porque era un tema que muy recurrente los clientes nos traían a la mesa y además a mí, en lo personal, pues a mí me afectó porque yo vivía ahí y sí tuve un problema de fluorosis, ¿no? Y yo veía pues todo el tema que había ahí, la crisis que había ahí en muchas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con este proyecto de investigación para ver qué soluciones había y qué se podía hacer por esto. Y empezamos con la universidad a evaluar diferentes materiales que ya había en el mercado y algunos nuevos que estaban desarrollando. Se probó los muchos que ustedes ya han probado, ya conocen, el carbón de hueso, se probó también la lúmina, se probó por ahí una zeolita que lo que hacíamos que era le invertíamos la polaridad y entonces absorbía algo de fluoruro, pero realmente era muy poco. Entonces empezamos a ver opciones, cómo lo desarrollamos y dimos con un material que se llama hidroxipatita, que es un material sintético, que ya haciendo estudios ya más a profundidad nos dimos cuenta que era un material que tiene una capacidad muy alta de absorción de flúor. Cuando empezamos a hacer también investigación bibliográfica y después pruebas a nivel laboratorio y pruebas de campo, nos dimos cuenta que era de todas las soluciones que habíamos probado, era la que mejor resultado estaba dando, pero ampliamente. Ahorita les vamos a explicar un poquito más de ese tema, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en hacer pruebas a nivel laboratorio, pruebas de campo. O sea, cuando íbamos a campo nos quedaban unas cosas que hasta de terror, ¿no? Porque íbamos de repente a escuelas donde tenían los bebederos ahí y le estaban dando agua con 6, 7 partes de fluoruros, ¿no? A los niños, ¿no? Allá por Zacatecas, en una zona de San Luis Potosí, bastante problemático. Entonces, bueno, y luego la otra solución que muchas empresas aplicaban y que seguramente ustedes a lo mejor ya la aplicaron alguna vez es la ósmosis inversa, ¿no? La famosa ósmosis inversa que pues parece ser que pues como es la herramienta más práctica porque le quita todo el agua, pues bueno, es lo más fácil, ¿no? Pero pues muchos clientes, pues sobre todo en estas zonas donde el agua es escasa, pues son ya muy renuentes. Oye, pues si nada más tengo 2, 3 partes por millón fuera de norma, pues cómo lo va a quitar cómo va a tirar el 30, 40% del agua si nada más son 3 partes por millón lo que está fuera o 2 partes por millón lo que tengo fuera de norma, ¿no? Entonces, pues ante esa disyuntiva de que, bueno, ya muchos clientes ya son muy conscientes del tema del agua, ya no quieren estar tirando tanta agua, y además en muchas industrias, por ejemplo, la de bebidas o por ejemplo, la cervecería, si tú metes agua osmotizada, pues le puedes cambiar el sabor a los productos, ¿no? Entonces, bueno, fue que pues, muchos clientes tenían esa inquietud, ¿no? Y de ahí nació el tema de desarrollar este producto que hoy les vamos a presentar. No sé si ya estás ahí por ahí, Jair. ¿Ya? Bueno, pues ya sin más preámbulo, voy a dejar aquí al doctor Jaira que continúe con la presentación para que les explique con mucho más lujo de detalle de qué se trata el producto, las pruebas que hemos hecho, las aplicaciones y todas las partes técnicas que seguramente pues estarán interrogando. Voy a dejar de compartir para que comparta Jair. Vale, gracias Leo. Bueno, denme un minuto, voy a entrar a la presentación y les comienzo a compartir la pantalla. Sí, como lo decía Leo, pues lo que se quiere aquí es pues presentarles un nuevo producto para la remoción de fluoruros. Primero que todo, denme un minuto. Ya entro y comparto. Ok. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? Ok, lanza la manita o algo. Bueno,
Sí, ya estamos viendo la presentación, la portada de SEO Media. Muchas gracias. Bueno, esto, pues primero que todo, muchas gracias por asistir a este webinar. Nosotros como SEO Media estamos comenzando a hacer, digámoslo así, una campaña en donde cada mes vamos a estarles mostrando un producto en los cuales pues nos estamos trabajando para la optimización y la filtración de agua. En este caso, nos vamos a centrar en el producto de remoción de fluoruros, también llamado Fluorex, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, pues nos gustaría, me gustaría mostrar, pues, qué es SEO Media o cómo trabajamos nosotros antes de, pues, comenzar a presentarles el producto. Nosotros, más que, pues, una empresa que vende un producto como tal, es brindarles a ustedes una asesoría y tecnologías para poder garantizar una remoción eficiente y que su proyecto, pues, sea, que tenga un buen fin. Por lo cual, trabajamos con una metodología que consta de 3 pasos. La primera, pues, es descubrir el potencial de ahorro, en el cual, pues, a partir de la característica del agua, pues, comenzamos a hacer los cálculos para optimizar estos diseños, con el fin de, al final, entregarles a ustedes un abanico de opciones y abanico de posibilidades en las cuales se pueden guiar para hacer el correcto diseño del tren de tratamiento del agua en específico. En este caso nos vamos a centrar en el tema de fluoruros. Y pues como estos datos y todo esto que estamos mostrando se sustenta tanto en bases experimentales como en bases en operación y ya en plantas, por lo cual pues garantizamos el proyecto. Esto pues ofreciéndoles una garantía de potencial de ahorro y pues que el agua que estamos prometiendo es el agua que se va a brindar con las condiciones que ustedes nos brinden. Teniendo en cuenta eso, esta metodología, pues vamos a pasar ya al catálogo de soluciones, en los cuales en este caso pues tenemos diferentes materiales que vamos a estar mostrando pues a lo largo de este año. Sin embargo, para esta presentación nos vamos a enfocar en Fluorex, que es, al final de cuentas, Fluorex es un medio a base de una hidroxiapatita, que ahorita más adelante se los voy a estar hablando, que garantiza una gran capacidad de absorción hacia los fluoruros, que es el tema que nos atañe hoy. Y teniendo en cuenta esto, lo primero que debemos que ver o saber es pues por qué el tema del fluoruro es algo relevante en México, ¿sí? Primero que todo, si nos fijamos, cuando en nuestro cuerpo, pues pequeñas dosis de fluoruro sí tienen efectos positivos. Sin embargo, ya pasarse de cierto límite, ya comienza a presentar riesgos para la salud y el consumo humano como tal. Y pues también a ciertos procesos susceptibles a ya sean procesos industriales. Por lo cual, pues decimos que pues aquí en México como tal es un problema silencioso. ¿Por qué? Porque altas zonas del país se alimentan de agua subterránea, en los cuales pues muchos de estos superan el límite de 1.5 partes por millón, que es lo que ahorita está dado en la norma. Sin embargo, a final de este año ya va a cambiar a 1 parte por millón, por lo cual pues aún más regiones van a tener este tipo de contaminación. Asimismo, hay que tener en cuenta que no es una contaminación industrial, sino es una contaminación de origen geogénico, por lo cual, dependiendo a la zona donde estemos localizados, pues allí es donde vamos a encontrar este problema puntual, siendo pues la zona centro y la zona noreste la que más se ve afectada. Y asimismo, ya se han reportado en diferentes estudios que más adelante le voy a estar mostrando, que las concentraciones típicas en algunos sitios están entre los 10 partes, de 3 a 10 partes por millón, siendo esto 3 o hasta 10 veces más lo recomendado por la OMS. Por lo cual, pues teniendo en cuenta esta mucha agua de las regiones del país, pues no cumple con los estándares de salud que se tendrían que prometer, por lo cual necesitamos una solución eficiente, fácil de implementar y que sea sostenible a lo largo del tiempo, lo cual pues es características de Fluorex. Enfocándonos en el problema de fluoruros, ¿en dónde está? Si vemos el mapa de México, ¿en dónde está y qué tan grave es? Por ejemplo, si vemos el altiplano norte-centro, como lo de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, entre
más del 50%, o sea, más de la mitad de los pozos tienen una concentración mayor a 1.5 partes por millón, por lo cual son zonas con, digámoslo así, un foco de este tipo de contaminante, llegando a valores extremos entre los 10 a 20 partes por millón. También tenemos en otros sitios, como lo es las zonas volcánicas del centro, Jalisco, Querétaro, Morelos, Lerma, Chapala, valores típicos que, si bien algunos están dentro de norma, están en el límite superior, ¿sí? Están entre 0.7 y 2.5, por lo cual, pues, también es una zona con alto índice de contaminación de fluoruros, por lo cual muchas zonas del país, si vemos esto, pues más de, diría que un 30-40% de la población de México, pues podría estar afectada por este tipo de contaminantes. Ahora, hay que hacer una referencia clara que ya la norma para este año ya cambió. Se solía ser de 1.5 miligramos litro hasta el año pasado, pero ahorita ya cambió, ya bajó a 1, lo cual hace que en muchas partes donde apenitas estaban sobre la norma, pues ya están un poquito fuera de norma, ¿no? Entonces también esto pues abre otro reto y otra oportunidad, porque pues ya el horizonte de empresas que requieren, o poblaciones que requieren una solución aplicada, pues es bastante, ¿no? La norma cambió porque, de acuerdo a varios estudios que hizo la OMC, arriba de 1 parte por millón, ya había riesgo de que el agua causara daños neurológicos, sobre todo en niños recién nacidos. Entonces, ya como en otros países ya estaba en 1 parte por millón, pues acá también la bajaron, ¿no? Sí, es correcto, Leo. Sí, entonces, hablando de eso, de Leo, y viendo pues las concentraciones que estamos viendo que están cercanas a 1.5, 2 partes por millón, o en límites de esto, pues como decía Leo, se abre la oportunidad a estas plantas ya existentes, pues que metan tecnologías como tal que sean amigables con estas que ya están y que se puedan implementar fácilmente. Entonces, por lo cual, nosotros desde hace 3-4 años venimos dando, buscando soluciones y alternativas eficientes para eso. Y teniendo en cuenta eso, pues encontramos lo que es Fluorex. ¿Por qué este reto es crítico por qué eliminar el fluoruro es crítico para una buena potabilización? Como decía Leo, pues puede causar diferentes problemas, impactos directos como son causa de fluorosis dental, ósea, debilitación de dientes y hueso. Esto es algo muy común en este tipo de zonas, dientes amarillos o este tipo, que pueden ser estéticos al inicio, pero después, con muchos años de consumo, pues pueden ya pasar a osteoporosis o otro tipo de problemas en los huesos. También puede ser, es también un riesgo acumulativo, ya que pues no se procesa tan fácilmente en nuestro cuerpo, por lo cual un consumo diario durante años pues puede ocasionar este tipo de problemas y también puede comprometer la calidad de industrias sensibles como lo son los de alimentos y medicamentos, por lo cual pues hay que tratar este tipo de industrias. Y si vemos los problemas técnicos asociados a la eliminación de fluoruros, pues uno de ellos es que pues el fluoruro es altamente soluble, por lo cual por métodos convencionales que tenemos actualmente, pues es muy difícil de eliminar, ¿sí? Por lo cual pues los sistemas de potabilización no eliminan este compuesto, haciendo que pues necesitemos un material o un compuesto específico para este tipo de contaminante. Algunas veces, pues como decía Leo al inicio, lo que se hace es pues utilizar tratamientos que pueden ser costosos, yéndonos a la ósmosis inversa. Sin embargo, pues al final de cuentas estos en ciertas zonas o en ciertos proyectos se vuelve poco accesible debido pues a los altos costos o a la necesidad energética de estos, asimismo como el estrés hídrico que puede causar al estar gastando mucho más agua, más o menos el 30-40% más. Esto debido pues al rechazo que se tienen en este tipo de tecnologías, solamente como lo decía al inicio Leo, para eliminar 1 o 2 partes por millón de un compuesto contaminante. Pero te tienes que llevar pues todos los valores nutrimentales que pueda tener el agua. Y asimismo, a veces el agua subterránea en muchos casos es la única fuente disponible, por lo cual es la fuente donde más tiene este tipo de contaminación. Por lo cual, pues se requieren soluciones específicas para la matriz y la región en específico, por lo cual,
esto es lo que tratamos de resolver utilizando este tipo de material sería un material absorbente, ¿sí? Que es un material granular. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues por eso nos pusimos a buscar materiales y encontramos esta hidroxiapatita, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es una hidroxiapatita? Es un compuesto de fosfato, calcio, que tiene iones hidróxido, que nos permiten hacer un intercambio aniónico con el ion fluoruro de manera selectiva. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de material con respecto a otros que se encuentran en el mercado de estas mismas características? Primero, una alta capacidad de absorción incluso en bajas concentraciones, que es las concentraciones medias que estamos encontrando en México de 0.5 a 4 miligramos por litro. Remociones rápidas, es decir, podemos llegar a alcanzar el 70 al 80% de remoción de este tipo de contaminante con tiempos de residencia menores a 10 minutos, entre 10 a 12 minutos, lo cual hace que pues, los diseños que se puedan realizar a partir de este material sean relativamente pequeños y así comparado pues, con otros materiales absorbentes, y tiene la capacidad, que es algo muy importante en tema de operación, que es regenerable, lo cual pues, nos permite extender la vida útil del material pues hasta 5 años si se siguen los protocolos de regeneración y de retrolavado de esto. También hay que tener en cuenta que el material también tiene una resistencia mecánica alta. Esto es muy importante en materiales absorbentes, ya que esto hace que pues su tiempo de vida útil aumente, ya que pues estos materiales al ser regenerables se llevan a diferentes estrés tanto químicos como mecánicos. Entonces, pues esto puede ocasionar fractura de los materiales y si no tienen una dureza específica, pues podemos tener una pérdida prematura de nuestro medio absorbente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo funciona Fluorex? ¿Sí? Digámoslo así, centrémonos a cómo funciona este material para la remoción de fluoruros. Puede funcionar en 3 aspectos, ¿sí? Como filtración física, sin embargo, este no es su core fundamental. El core fundamental como tal es el intercambio iónico, en los cuales, pues, como lo vemos aquí en esta gráfica, el mecanismo es cambiar el ion hidróxido que tiene en el calcio, esta ya es el calcio, ¿sí? Por el ion fluoruro, ¿sí? Hace un intercambio de ion con ion, por lo cual el ion hidróxido es el que se va a ir al agua una vez tratada. También puede hacerse por absorción química, sin embargo, si se hace por absorción química de ciertos otros compuestos, esto puede afectar a la capacidad de regenerabilidad que tenga el compuesto. Entonces, generalmente se diseña para que sea un material de intercambio iónico. Si lo comparamos frente a otros materiales, por ejemplo, estas son pruebas a escala laboratorio que ya lo hemos comprobado en escala piloto, podemos ver que el agua que trata, en este caso Fluorex, comparado a materiales que se encuentran ya industrialmente aquí en México para la remoción de fluoruros, como lo son la alúmina activada y el carbón de hueso, a un agua de entrada de 2.4 partes por millón, un agua promedio que tenemos aquí en las aguas de Pozo de México, podemos ver que la capacidad tratada de litros por kilogramo, es decir, antes de alcanzar una parte por millón, que en este caso ese target lo elegimos por la nueva norma actual, podemos tener hasta 674 litros comparados contra los 223 y 145 que tiene el carbón de hueso, siendo esto pues hasta 7 veces más aguas procesadas a la misma masa, lo cual pues esto al final de cuentas genera que las carreras entre regeneración y regeneración sean mucho más largas, dándonos como objetivo pues costos operacionales mucho más bajos. Si vemos ya yéndonos, digámoslo así, a cómo se diseña este material, se diseña como una filtración lenta, más o menos, ¿sí? No hay que tener en cuenta que los materiales específicos para la remoción de compuestos no se diseñan igualmente que un material para remoción de partículas, ¿sí? Estos trabajan generalmente a velocidades mucho más bajas, ya que requieren como tal un tiempo de contacto óptimo con el fin de tener una captura efectiva de el ion que queremos intercambiar.
¿Se puede diseñar a menores tasas hidráulicas, de retención hidráulica? Sí, entre 6 a 8. Sin embargo, esto lo que hará es que pues puedan haber fugas del compuesto y las carreras de regeneración, entre regeneración y regeneración, se bajen. Sin embargo, pues esto se puede contemplar al momento del diseño. ¿Qué puede afectar a este tipo de materiales? Pues puede afectar otro tipo de contaminantes mucho más comunes que puedan estar presentes en el agua. Por ejemplo, el hierro y manganeso puede afectar a este compuesto, ya que se puede intercambiar por el calcio que tiene el compuesto y pues lo puede envenenar. Sin embargo, este tipo de materiales que ya son específicos para la eliminación de un compuesto, generalmente ya vienen instalados en la última etapa del proceso, o en las últimas etapas del proceso, donde contaminantes mucho más fáciles de eliminar, pues ya se han ido. Por lo cual, pues tampoco, si se tiene un muy buen diseño del sistema de filtración, no tiene por qué haber problemas de este tipo. Asimismo, puede tolerar concentración de cloro libre, por lo cual pues puede estar en sistemas que ya hayan sido oxidados previamente para hierro y manganeso, por ejemplo, para eliminar este tipo de compuesto, y pues la vida útil que va a depender como tal de los volúmenes tratados y de la calidad de agua que se pueda tener en el sistema. Físicamente, ¿cómo lo vemos? Físicamente lo vemos como si fuera, literal, es un material granular, ¿sí? Con un diámetro de partícula que va desde los 0.5 a los 1.2 milímetros, siendo similar a un material filtrante, color blanquecino, y puede ser aplicado tanto para sistemas pequeños como sistemas de tipo cartucho, o puede ser aplicado para sistemas grandes como sistemas de tanques presurizados. ¿Qué aplicaciones podemos darle? Pues aplicación de agua, de potabilización de agua doméstica, uso en plantas municipales, filtración previa para procesos industriales sensibles a este contaminante, o para potabilización de agua en comunidades rurales, ya que pues la operación de este tipo de materiales es como un filtro más, nada más se tiene que hacer una etapa de regeneración que más adelante la voy a estar hablando. Hablando de un tema de la regeneración que para nosotros fue, yo creo que de lo más crítico, cuando nosotros hacíamos pruebas con los materiales de carbón de hueso y alumina, a la hora que los regenerábamos, vemos que era muy intensivo el tema de lavado en este caso con hidróxido de sodio, para poderlos reactivar. Se requería, aparte que se acababan muy rápido, era un tema poderlos regenerar correctamente, y realmente no se regeneraban tan bien en el caso del carbón de hueso. La alumina sí, pero a veces necesitabas hasta algo de temperatura para poder hacer una buena regeneración. Y eso es, yo creo que mucho de lo que se han enfrentado muchos clientes que han utilizado estos productos, es que es un verdadero reto y un verdadero problema poder regenerar estos productos. Y entonces lo que termina pasando es que la vida útil del carbón de hueso pues se baja muy rápido, ¿no? Entonces se vuelven productos que son económicamente poco viables, porque no se regeneran bien. Entonces, como es muy difícil regenerarlos bien, pues no recupera la capacidad original. Entonces, pues resulta que a los pocos meses el material ya no da la absorción que estamos buscando, las remociones. Entonces hay que cambiar el material, y no son materiales, como ya lo han de ver ustedes, baratos, ¿no? Entonces aquí ahorita va a platicar Jair de ese tema, que otra de las ventajas que encontramos con este producto es que la regeneración realmente es muy sencilla, y bueno, además hay estrategias para plantas muy grandes para inclusive recuperar ese regenerante, ¿no? Pero bueno, ya será de lo que hablará Jair más adelante. Sí, sí, gracias, Leo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues los que ya están familiarizados con el tratamiento de agua, y específicamente con las resinas de intercambio aniónico de ciclo hidróxido, pues van a entender mucho más fácil este tipo de sistema, o cómo funciona Fluorex como tal, ¿sí? Fluorex, pues al inicio, cuando recién se instala, es un material que está cargado. Si lo vemos y hacemos, digamos así, un zoom, acá vemos la hidroxiapatita cargada con los iones hidróxido. A medida que va entrando el agua contaminada con fluoruros, pues esta va a ir intercambiando este tipo de iones, en los cuales en el agua filtrada se va a ir los iones hidróxido,
y en el agua, en el material se va a ir quedando el contaminante. Una vez llegue a un punto, o bueno, en este caso le llamamos el punto de ruptura, que sería el target de nosotros, o sea, es decir, la norma, 1 parte por millón, cambiamos nuestro filtro a un proceso de regeneración. ¿Y cómo regeneramos? Utilizando una solución de hidróxido de sodio. Específicamente, ¿cuándo vamos a utilizar una solución de hidróxido de sodio al 1%, más o menos entre 3 a 5 veces el volumen del tanque? Sin embargo, y esta tiene que ser en ciclo cerrado, es decir, que va a ir pasando por el material y la solución va a ir cayendo otra vez al tanque. Sin embargo, pues vimos también, y por pruebas tanto en campo como experimentales, que esta solución regenerante se puede recuperar. Hay que tener en cuenta que aquí lo que quedó cuando utilizamos hidróxido de sodio es una solución de fluoruros, por lo cual una solución de fluoruros concentrada, por lo cual podemos utilizar estrategias de regeneración química utilizando en este caso hidróxido de calcio, por lo cual este hidróxido de calcio sumado a la concentración alta de fluoruros que hay aquí en esta zona, podemos formar un fluoruro cálcico, que el fluoruro cálcico es insoluble en agua, por ende precipita, por lo cual esta solución la podemos recuperar. Lo que hacemos es, pues, introducimos hidróxido de calcio, precipita, la dejamos precipitar, sacamos los lodos y purgamos entre un 10 a un 20% de esta solución. Esto debido a que, pues, si no la purgamos, lo que vamos a hacer es también concentrar el calcio, lo cual posteriormente podremos tener problemas por incrustaciones, por lo cual pues purgamos, colocamos agua fresca y ajustamos otra vez la concentración de hidróxido de sodio a 1 parte por millón, lo cual esto, en vez de tirar toda la solución, pues lo que hace es generar un ahorro económico en la operación como tal del sistema de regeneración. ¿Qué es lo que vamos a observar cuando se está haciendo el proceso de remoción de fluoruros? Por ejemplo, acá les muestro una gráfica típica como tal de remoción de fluoruros, en este caso también con el agua de 2.4 partes por millón, en los cuales, como cualquier sistema de absorción que vamos a ver, que esto al inicio siempre va a dar ceros si se ajustó los tiempos de residencia correctamente, y a medida que va entrando el agua o procesando volúmenes, esta se va a ir saturando, esta partícula se va a ir, bueno, en este caso la hidroxiapatita, se va a ir saturando paulatinamente hasta llegar al punto donde pues ya supera la norma, por lo cual aquí en teoría tendríamos que hacer la regeneración. Sin embargo, aquí, como por temas prácticos, es para mostrar las diferentes zonas, ¿sí? Para mostrar las zonas de trabajo de operación, la zona de saturación y la zona de regeneración. Ahorita, más adelante, con un caso piloto, se los voy a mostrar con datos reales cómo es este comportamiento, ¿vale? Y entonces, a partir de estas gráficas, nosotros tenemos estas gráficas a diferentes condiciones iónicas, condiciones de concentración, condiciones de pH, por lo cual esto nos permite a nosotros, a partir del agua que usted nos envíe, hacer una simulación modelo para poder determinar los volúmenes procesados para ese tipo de agua particular antes de un proceso de regeneración, por lo cual esto nos va a permitir hacer un diseño correcto y un dimensionamiento correcto del filtro. ¿Cómo podemos diseñar? Podemos diseñar que se regenere cada semana, que se regenere cada 15 días o menos tiempo. ¿Esto de qué va a depender? Pues de el proyecto como tal y de la inversión inicial que se quiera hacer para este tipo de proyectos, por lo cual pues nos podemos ajustar porque pues variamos con respecto a los volúmenes procesados de el material. Y hay que tener en cuenta que también de qué va a depender qué tanto pueda remover nuestro material, pues va a depender del pH del agua, la concentración iónica que tenga de fluoruros, la temperatura y otros iones competitivos, en este caso aniones, que puedan estar
presente en esa agua, por lo cual nosotros cuando se trabaje con Fluorex le vamos a enviar a ustedes una tabla en las cuales pues es con caracterizaciones básicas, por lo cual aquí se pueden llenar y por ende a partir de esto pues nosotros podemos hacer un diseño correcto de dicho sistema. Por ejemplo, acá les muestro un caso en una planta piloto que hicimos hace poco, en los cuales pues vemos cómo varía la concentración de fluoruros a la entrada y la concentración de fluoruros a la salida a los diferentes días y tiempo como tal. Entonces acá lo que les quería mostrar más que todo es pues que comenzamos, en este caso un agua que iba entre 1.6 a 1.3 partes por millón, ¿sí? De entrada de fluoruros, y pues comenzó a salir a diferentes concentraciones. Como les decía al inicio, generalmente siempre son concentraciones muy bajas, ya que el material tiene muchos espacios libres, digámoslo así, veámoslo como si fuera un estacionamiento. Cuando vamos en la mañana el estacionamiento está vacío, por lo cual en este caso un carro sería una molécula de fluoruro, entra y se puede posicionar en cualquier lado. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y las horas, pues el estacionamiento se va llenando y por ende pues es mucho más demorado entre entrar y salir. Entonces por ende esto es lo que le llamamos la saturación. Aquí por ejemplo el protocolo de regeneración fue cuando alcanzáramos el 50% de la concentración de entrada. Entonces acá si vemos estamos más o menos en 0.6, por lo cual aquí se hizo el proceso de regeneración y una vez se hizo el proceso de regeneración el agua continuó entrando entre 1.2 entre 1 a 1.2, pero vemos que una vez se hizo el proceso de regeneración, otra vez la concentración de salida de fluoruros bajó a los límites de entre 0.1 y 0.2, teniendo un porcentaje de remoción en este caso de aproximadamente 90%, por lo cual pues aquí les quería mostrar pues el mecanismo de por qué decimos que nuestro material es reversible. También ya tenemos pruebas a escala laboratorio en el cuales hemos hecho hasta 50 regeneraciones, perdiendo apenas una capacidad del 5% con respecto a la inicial. Entonces esto es la pérdida que se espera del material, de la capacidad de remoción del material en un año más o menos, que serían los 50 ciclos si diseñamos más o menos con una regeneración de una vez por semana. ¿Okay? También, ¿qué ventajas tienen con nosotros al trabajar con nosotros? Es que nosotros a partir de estos datos experimentales podemos recrear diferentes situaciones y simulaciones a diferentes tiempos de contacto y a diferentes concentraciones que podamos tener. Y pues a partir de esto podemos determinar cuánto es el tiempo específico entre regeneración y regeneración. Por ejemplo, acá les muestro las diferentes posibilidades de una curva de este tipo de fluoruros, cómo se va a comportar la curva de fluoruros a diferentes concentraciones. Entre mayor concentración, pues es como más afluencia de iones fluoruro, por lo cual pues es una saturación mucho más rápida, y a mayor, en este caso, tiempo de retención hidráulico, pues se tiene más material disponible, por lo cual hay más espacios para por lo cual podemos ver, por ejemplo, en la línea verde, pues una gráfica de cómo se comportarían los fluoruros mucho más pequeña, digámoslo así, menos inclinada, por lo cual pues tendríamos más tiempo entre regeneración y regeneración. Entonces ya como para terminar esta parte, pues ¿cómo nos diferencia como tal Fluorex con respecto a la competencia de los productos actuales? Pues que primero que todo tiene una alta capacidad de absorción. Esto ya lo vimos al inicio, comparado contra el carbón de hueso y la lúmina activada, por lo cual pues es mucho más eficiente en este término. Una versatilidad operativa, ya que pues a partir de lo que les mostré anteriormente y de este tipo de simulaciones que podemos crear, pues podemos hacer nuestras actividades de diseño, por lo cual pues nos podemos ajustar tanto al agua como a los caudales y los procesos de operación que se tengan. Una regeneración económica y fácil, ya que pues vamos a utilizar nada más hidróxido de sodio al 1%, siendo este pues un elemento que es fácilmente que es muy común en la industria del agua,
resiliencia física, ya que pues como les decía al inicio, parte de que un material absorbente se considere más que la capacidad de absorción, también es que mecánicamente sea factible utilizarlos en procesos industriales, por lo cual pues también tenemos que tener esto en cuenta, por lo cual pues esto nos permite una mayor durabilidad y estabilidad del sistema en este caso de absorción a largo plazo, y pues compatibilidad. Esto es algo muy importante, ya que pues como dijo Leo al inicio, al final de cuentas ahorita la norma cambió de 1.5 a 1, por lo cual dichas empresas que estaban en ese gap, digámoslo así, en 1.2, 1.3, pues ahorita van a tener que introducir un sistema que sea compatible con lo que ya tienen sin ocasionar grandes cambios a la planta, por lo cual instalar un filtro más es nada más ver si efectivamente nuestra bomba, la pérdida de carga que tenemos en nuestro sistema puede superar todavía la pérdida de carga de un filtro más, por lo cual pues es mucho más fácil hacerla o digámoslo así, compactarla en una planta ya existente. Y pues ya para finalizar y pasar a la parte de preguntas, pues ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes? Pues si vieron, tenemos la capacidad de hacer pruebas de filtración y pruebas de absorción en campo. Esto si quieren, que el cliente como tal tenga una mayor fiabilidad sobre el producto, la asesoría del diseño del sistema de filtración o absorción, ya que pues más que vender un producto es darles a ustedes la solución completa e integral con los datos, los parámetros básicos de diseño, de ingeniería de este tipo de sistemas, arranques y puestas en marcha de la planta en caso de ser necesario, ya que pues podemos ir y acompañarlos para pues tener una certeza de que el material se está instalando y se está operando a las condiciones de diseño propuestas, un análisis de OPEX y CAPEX, esto con el fin de pues de darles a ustedes a entender cuánto podemos gastar y cuánto podemos ahorrar utilizando este tipo de tecnologías comparadas a las tecnologías tradicionales, y en caso de ser necesario también modelados por simulación computacional, como lo vimos por ejemplo en este proyecto, en el cual pues esto les garantiza a ustedes pues que más o menos este va a ser el comportamiento, más o menos será un más o menos 5 a 10% a la operación real que se van a enfrentar ustedes en la escala industrial. Esto es muy fiable para un muy buen diseño de un sistema. Acá hay dos temas que, bueno, que hay que hacer énfasis. Uno es, bueno, estos materiales absorbentes, pues, pueden, su desempeño depende en muy buena parte del pretratamiento y también del sistema de retrolavados. Por eso de repente hay casos donde, oye, es que no me funcionó aquí el material, no sé, para arsénico, y acá funcionó muy bien. ¿Qué pasa? Pues por ser otro tipo de materiales, ¿no? Mucho tiene que ver con el pretratamiento, que tiene que ver con el acondicionamiento químico, que a veces hay que hacer en el agua, a lo mejor ajustes de pH para que el material tenga mejor desempeño, dure más. Y también a veces, bueno, como ya lo mencionaba Yair, pues hay ciertos elementos que pueden perjudicar el material, como puede ser el hierro, el manganeso y obviamente los sólidos suspendidos, que van a ir tapando los poros. Por lo tanto, nosotros, pues nuestro valor agregado no es el suministro del material como tal, de que te van 10 sacos de Florex y hazle como puedas, ¿no? Nosotros, pues, cuando ustedes nos comparten los análisis del agua, las condiciones de operación, nosotros podemos hacer las recomendaciones necesarias para que el material trabaje en su punto óptimo de operación, tengan una regeneración súper efectiva, porque también si no se tiene una buena regeneración con los tiempos adecuados, con los flujos adecuados, entonces el material no se recupera al 100%, entonces la eficiencia tiende a bajar gradualmente, ¿no? Entonces, estos factores son los que nos diferencian de un simple proveedor de un material filtrante. Si alguno de ustedes ha trabajado con nosotros antes con la Xiomiria para proyectos grandes, pues ya habrán visto que les mandamos como una hoja de cálculo donde les decimos hasta el dimensionamiento de los filtros, dimensionamientos de las bombas, flujos de retrolavado recomendados, velocidades recomendadas de trabajo, todo un diseño o una preingeniería para que el sistema de filtración trabaje en su punto óptimo de operación.
Lo mismo con estos materiales que inclusive son un poco más complejos. Nosotros inclusive podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Por las condiciones del agua, a lo mejor podemos trabajar a 8 minutos en esta agua, con tiempos de residencia de 8 minutos. En otros podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Podemos bajarle a 6, o no, ¿sabes qué? Tu agua está muy complicada, tenemos que irnos a 12 o un poquito más. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros les damos como servicio de ingeniería, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta como un servicio de ingeniería en filtración, que pues prácticamente lo que les vendemos no nada más es el producto en sí, ¿no? Sino todo el soporte técnico que para este tipo de proyectos, para este tipo de productos es indispensable, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta, ya como para terminar, pues una empresa que ya llevamos más de 19 a 20 años en este tipo de industria, por lo cual pues garantiza pues alta responsabilidad y alta compromiso con nuestros clientes para proveerles pues material de alta calidad, así como diseños de alta calidad. Tenemos presencia en más de 11 países, no solo nos concentramos en México. Acá en temas de fluoruros sí nos estamos concentrando pues por el momento aquí, pero sin embargo pues tenemos ya presencia en demás países y continentes, y pues ya tenemos también la capacidad de poderles satisfacer pues diferentes tipos de proyectos como tal. Algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado, y pues digámoslo así, hasta aquí sería mi parte de exponerles el producto. Estoy abierto pues a cualquier pregunta o duda que les haya surgido a lo largo de la presentación para poder solucionarla de la mejor forma. Por aquí tenemos unas preguntas en el chat. No sé si Carlos nos quieras hacer el favor de leerlas y las vamos respondiendo. Sí, claro. Hola, buen día. Entonces, aquí, mira, si quieren voy aquí a proyectar la pregunta. Ajá. Aquí nos dice, ¿cuál es la densidad que tiene el material en libras por pie cúbico? Vale, en libras por pie cúbico no te lo tengo, tendría que hacer el cambio ahorita, pero más o menos estamos hablando de un material de 1.4 kilogramos, 1.4 toneladas por metro cúbico. Déjame, ya te lo calculo. Espérame. Bueno, 1.4 toneladas por metro cúbico, solo sería hacer la conversión a libras por pie cúbico. Perfecto. ¿Qué te parece si en esta... 45 libras por pie cúbico aproximadamente? Sí, como menos de 50, como 45 libras por pie cúbico aprox, más o menos. Es un material un poco denso comparado a otro tipo de materiales. ¿Sí? Muy bien. Ahorita es justamente cuando enviemos enviamos el video que se va a subir, y les envié el correo a todos los asistentes con la grabación. Voy a poner notas abajo la respuesta ya más exacta a esta pregunta. Sí, más o menos estamos hablando entre 42 a 45 libras por pie cúbico. Es un material un poco pesado, sí. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué tanto impacta en el OPEX si cambio mi sistema convencional de remoción de fluoruros a Fluorex? Y si Fluorex necesita regeneración de la hidroxiapatita. Tendríamos que primero ver cuál es tu sistema actual, ¿sí? Ver cómo lo operas. Al final de cuentas, pues no conocemos, primero que todo aquí de entrada no conocemos el sistema. Sin embargo, con respecto a la regeneración del material, pues como lo comenté en la presentación, sí necesita una regeneración. Esto va a depender del diseño que hagamos. Este diseño, como lo decía en esta parte, nosotros lo calculamos a partir de los volúmenes procesados, ¿sí? Antes de alcanzar el target, en este caso la norma, por ejemplo, una parte por millón. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué hacemos para diseños nuevos? Para temas de operacionales, pues para que no sea pesado el sistema, digamos así, para que los operarios no tengan que estar regenerando cada 2-3 días. Hacemos regeneraciones, diseñamos para hacer una regeneración por semana, o podemos ampliarnos a 15 días o 20 días, va a depender del tamaño de los filtros que querramos. Con respecto a los temas operacionales, a cómo impactaría el OPEX, primero que todo, pues vamos a utilizar nada más una solución de hidróxido de sodio al 1%, es decir, un 1% con respecto al agua o al volumen total de tu filtro como tal. Entonces va a depender a la escala como tal, es relativamente poco cantidad de hidróxido que se va a utilizar,
pero tiene también la ventaja de que esa solución regenerante la podemos recuperar, o sea, tenemos un proceso de recuperación de la solución regenerante, por lo cual eso, si tú actualmente en tu proceso esa solución regenerante la tiras, pues aquí ya vamos a estar reduciendo también en ese tema operacional. Entonces, nomás para aclarar, es de 3 a 5 volúmenes de regenerante. De regenerante, sí, 3 a 5 volúmenes de regenerante, va a depender mucho de la... Aquí va a depender, ¿por qué 3 a 5? Como tal, lo que se requiere son 3 como mínimo, ¿sí? Sin embargo, del volumen de la cama, ¿sí? Digámoslo así, si tenemos un volumen de cama de 1 metro cúbico, vamos a utilizar una solución regenerante de 3 metros cúbicos, ¿sí? De agua con hidróxido al 1%. Pero va a depender mucho de tu sistema de tuberías y de tu tanque, qué tan grande, qué tanto volumen vacío tenga tu tanque, ya que pues si solo colocamos 3 y pues tu tanque es mayor a esos 3, pues vamos a tener un vacío, un porcentaje vacío. Entonces tenemos que llenar más para que pues esté recirculando el agua. Va a ser un análisis dependiendo pues de lo que se tenga. Y pues como le decía al final ya, respondiendo ya al final de la pregunta, esto, pues como también la solución regenerante se puede, digámoslo así, salvar un 80% de esta, podemos hacer un proceso para salvar un 80% de esta, pues en términos operacionales aquí también se puede bajar la cantidad de pues, consumibles, en este caso hidróxido y agua para la regeneración, por lo cual pues también puede bajar el OPEX que se tenga. Pero sí nos han tocado casos donde ya tienen una infraestructura existente, por ejemplo, que ya están trabajando con alúmina u otros materiales, y sí es muy sustituible, porque los tiempos de residencia que proponen para el carbón de hueso y la alúmina también son lentos. También andan por alrededor de los 12 minutos o algo así. Entonces, lo más seguro es que los tanques que tengan para la alúmina o el carbón de hueso les den. Sí, lo único que habríamos que checar es también el tema del sistema de regeneración para ver si es el adecuado, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última pregunta, Leo, si quieres me apoyas leyéndola, que creo que a Carlos se le... A ver, dicen que si es lo mismo 1.5 partes por millón que 1.5 miligramos litro, sí es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, aquí es lo mismo. Hay que tener en cuenta que la parte por millón es 1 miligramo por litro. Entonces, sí es exactamente lo mismo. Digámoslo así, partes por millón y miligramos litro es equivalente. Entonces, sí. La otra pregunta, ¿a qué granulometría está el material? Sí, la granulometría del material es como si tuviéramos un material entre una malla más o menos 10 a una malla 30, 10-30 más o menos, o sea, vamos a estar entre el rango de 0.6 milímetros a 1.2, 1.3 milímetros más o menos. Es un material granular convencional, pequeño, por lo cual pues también esto nos permite que las velocidades de retrolavado sean relativamente bajas. Comparado pues a un sistema tradicional sería como retrolavar una arena, ¿sí? Parecido a retrolavar una arena. Esa es la siguiente pregunta que nos hacen. ¿A qué velocidad se debe dosificar el regenerante? Y supongo que también está hablando de la velocidad de retrolavado, ¿no? Supongo. Sí. Vale, con respecto a la velocidad del regenerante y la velocidad del retrolavado. La velocidad del regenerante va a ser más... Bueno, primero que todo explico como el proceso de regeneración, cómo sería el proceso adecuado de regeneración. Primero, una vez sacamos de servicio el filtro, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es retrolavar el material, ¿sí? Expandirlo con agua. Esto con el fin de eliminar cualquier partícula suspendida que se haya quedado en el filtro, ya que pues como es un medio granular con granulometría relativamente chica, pues también va a actuar como un retenedor de partículas, digámoslo así, como un filtro retenedor de partículas. Sin embargo, ese no es su objetivo, eso ya se tuvo que haber eliminado la mayor cantidad antes. Entonces, lo que se hace primero es un retrolavado, esto con el fin de expandir el material y dejarlo como si fuera pues la cama diseñada y no compactada. ¿Y qué velocidad de retrolavado se va a utilizar? Más o menos estamos hablando entre 40 a 50 metros hora. Esto depende debido a su densidad. Literal, pues esto sería la velocidad de retrolavado más o menos que se utiliza normalmente en una arena convencional. Entonces, hacerlo retrolavar más o menos 5 minutos, porque aquí el objetivo
no es limpiarlo de partículas, sino el objetivo es nada más expandirlo, por lo cual pues no necesitamos tiempos prolongados, ¿sí? Una vez se retrolave, lo que se hace es pasarlo a modo regeneración, y para modo regeneración lo que se hace es que se deja más o menos, el ciclo de regeneración se demora 2 horas aproximadamente. La primera hora es a una tasa de 3 volúmenes por hora, o sea, es decir, el flujo se hace pasar 3 volúmenes por hora, 3 volúmenes de filtro por hora. Por eso pedimos que sea entre 3 a 5 volúmenes de regeneración. Esto con el fin de que al menos una vez haya pasado toda la solución regenerante por hora. Más o menos los dejamos 1 hora en este tipo de regenerante. Después lo dejamos una media hora en estático. Volvemos otra vez media hora recirculamos para que se limpie, y posteriormente lo pasamos a una etapa de rinse, que es para eliminar el hidróxido, pues el hidróxido que se haya podido quedar atrapado remanente en el material y no afecte a producción, y ya después lo pasamos a la etapa de otra vez operación. Eso se va a demorar, digámoslo así, en toda esa operación de regeneración más o menos unas 2 horas. Por eso solemos sacar el filtro, o el filtro se suele sacar, o se suele diseñar para que se regenere entre rangos de tiempo muy altos, para que no impacte en gran medida a el tiempo operacional completo del filtro. Es decir, que más o menos de un 100% de operación, el filtro va a estar operando más o menos entre un 95% de ese tiempo, porque los otros va a estar en el términos de retrolavado y de regeneración. Muy bien. Hoy, volviendo a la primera pregunta que nos hicieron, ya tenemos aquí la respuesta. Un pie cúbico pesa 87.4 libras. No. ¿Sí? Sí. 1.4 kilos, decías que pesa 1.4 toneladas por metro cúbico, ¿no? Sí. Sí, entonces está bien. Sí, 87.4 libras por pie cúbico. Sí. Entonces, bueno, esa es la otra pregunta, que ¿hasta qué cargas como máximo de fluoruros puede tratar el Florex? Eso también es una pregunta muy interesante. Es muy interesante esa pregunta. Nosotros aquí, por ejemplo, la hemos probado entre 0 a 4 miligramos por litro, que es la concentración típica que podemos encontrar en los diferentes aguas de pozo. Sin embargo, esto no exenta a que el material pueda estar trabajando a concentraciones mucho más altas. Hemos hecho un piloto a 20 partes por millón, ¿sí? Es una concentración muy alta, ¿sí? Es de las más altas que podemos estar encontrando acá en México. Sin embargo, acá la estrategia de diseño cambia. Ya no se hace una estrategia de diseño de un filtro único, sino se hacen estrategias de diseño de filtros en serie. Esto con el fin de darle más tiempo de retención hidráulica al material y hacer cambios entre filtro y filtro cuando se esté regenerando. Es decir, primero se hace pasar, si por ejemplo colocamos 2 filtros en serie, filtro 1 y filtro 2, primero pasa el agua de operación entre el filtro 1, pasa al filtro 2, se va saturando el filtro 1, cuando se satura el filtro 1 y el filtro 2 ya está dando, pues digámoslo así, una parte por millón, lo que se hace es se regenera el filtro 1, el filtro 2 comienza a operar, ahora se cambia el flujo de entrada no por el filtro 1, sino por el filtro 2, y ahora se pasa por el filtro 1 fresco, por lo cual esto hace que pues los sistemas entre operación y operación pues se vuelvan más estables. Esto pues ya a este tipo de aguas pues ya tenemos que analizar las estrategias en las cuales pues podamos alcanzar el objetivo teniendo pues tiempos entre regeneración relativamente altos. Ahí probablemente a partir, no sé, de cuántas partes tú consideras que a lo mejor es recomendable meter un clarificador y precipitar un poco con hidróxido de calcio para darle... Es que estamos trabajar más de 10 partes por millón ya es... Más 10 partes por millón, exactamente. A lo mejor arriba de 10 partes por millón ya conviene hacer un pretratamiento con algún clarificador para bajarla un poco con hidróxido de calcio, el flúor, y luego ya meter como pulimiento el Florex para que no se agote tan rápido o para que no necesites tanto volumen de material. Pero eso es algo que también nosotros les podemos ayudar en la preingeniería. Les podemos hacer un par de escenarios donde, oye, vamos a meterlo en filtración directa sin meter el clarificador para ver qué tanto volumen de material, qué tanto tiempo de residencia, y vamos a hacer la alternativa de que, oye, ¿sabes qué?
de 15 con el calificador estimamos que lo vamos a manejar a 3 partes, y lo vamos a bajar a 3 partes, bueno, entonces también podemos hacer el balance de materia de que, ok, pues vas a necesitar tanto hidróxido de calcio, vas a generar tantos lodos, se requiere un clarificador de este tamaño, entonces ya ustedes ya podrán decir, ¿sabes qué? Pues me conviene el clarificador o me conviene mejor meter más filtros de Fluorex y hacerlo todo por absorción, ¿no? Es correcto, sí, eso es también la otra ventaja, que al final de cuentas nosotros le damos diferentes escenarios, o bueno, trabajamos con la característica del agua, el mejor escenario que económicamente sea más viable para el sistema y pues también se ajuste a los requerimientos de espacio del sistema. Hay que tener en cuenta que hay muchas plantas que pues no tienen el espacio suficiente para poder meter este tipo de sistemas, por ejemplo un clarificador, por lo cual pues aquí en este caso pues sería la opción de filtros, pero si se tiene espacio y si se puede realizar, dependiendo de la concentración, pues se puede hacer este tipo de alternativas y entrar Fluorex como etapa de pulimiento por debajo de 3 a 4 partes por millón, que sería algo que normalmente se opera en este tipo de materiales. Así es. La parte de finos que se tiene en las regeneraciones, eso es algo bien interesante que les voy a platicar, porque durante el desarrollo del producto estuvimos viendo la pureza del material. Entonces nos dimos cuenta que si el material lo hacíamos demasiado puro, usábamos un material demasiado puro, las pérdidas, el material se iba fragilizando y teníamos más pérdidas, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta eso. Mira, respondiendo a esa pregunta, para un material absorbente tiene que cumplir, digámoslo así, con 3, pues en cualquier desarrollo de materiales absorbentes tiene que cumplir con 3 parámetros fundamentales. El primero, el parámetro, digámoslo así, o el primero que casi todo el mundo se fija o quiere fijarse, es el parámetro de capacidad máxima de absorción. ¿Qué es este parámetro? Pues qué tanto podemos abarcar o qué tanto podemos quitar del compuesto problema de nuestro sistema. El segundo que uno se tiene que fijar es en la cinética. Es decir, podemos tener, ¿qué significa la cinética? ¿Qué tan rápido va a actuar para intercambiar uno u otro y que estos tiempos sean tiempos considerables para poder ser aplicados en escala industrial? Estos tiempos, ¿qué son? Generalmente cuando son menos de 15 minutos se considera que es un material viable para poder trabajarlo en este tipo de sistemas. Entonces podemos tener materiales con alta carga de absorción, o sea que pueden aceptar mucha cantidad de materia, sin embargo su cinética es muy lenta, entonces operacionalmente se volverían inviables porque necesitaríamos tanques muy grandes. Esos dos son los que se fijan más la gente. Sin embargo, hay un tercer parámetro. El tercer parámetro es la resistencia mecánica que pueda tener el material. ¿Qué pasa? Hay veces nosotros queremos concentrar el material como tal, concentrarlo al 70-80% para que su capacidad de absorción sea lo máximo posible. Sin embargo, lo que creamos son pellets muy frágiles. Entonces, ¿qué pasa si creamos pellets muy frágiles? Al momento de una operación en un sistema industrial que estamos utilizando cambios de carga, digámoslo así, cambios de presión al momento de retrolavar al momento de hacer operación, o tenemos cambios químicos al momento de la regeneración o al momento de la operación, pues esto que hace que el material se comience a fragilizar, y al fragilizarse se comience a perder pues todas las propiedades y se comience a volver en un sistema en polvo, que posteriormente por medio de la operación vaya arrastrando estos finos y se vayan perdiendo. Nosotros investigamos esto, ¿sí? Y como decía Leo, encontramos que tenemos que tener un equilibrio entre las tres. ¿Y cuál es este equilibrio entre las tres? No irnos a un material de 70% del compuesto activo, 70-80% del compuesto activo, sino bajarlo un poco para que mecánicamente pueda aguantar estos cambios de presión y pueda aguantar estos cambios cambios químicos, por lo cual para garantizar que más o menos se pierda nada más un 5% por año o menos, porque si tenemos una concentración muy alta, pues estas pérdidas se van al 10, 15, 20%, que ya industrialmente nos quiere decir que tenemos que hacer un cambio o hacer un relleno del material. Aquí hay dos temas bien interesantes, bien puntuales, y por eso estos sistemas hay que diseñarlos correctamente. El flujo de retrolavado y la presión tiene que ser correcta para que no generemos un desgaste innecesario, lo mismo que el flujo de la presión de entrada. El otro tema también bien interesante, cuando hablamos de la cinética de reacción, es algo que podemos jugar
a la hora que ajustamos las condiciones, el tratamiento químico, el pH, o puede variar no solamente por la concentración de fluoruro, porque puede haber iones o condiciones del agua propia que van a afectar el tiempo de reacción, a la cinética de reacción. No es lo mismo un agua a una cierta temperatura que a otra temperatura, te va a dar una cinética distinta, a un pH te puede dar una cinética distinta que a otro pH, y eso va a variar dependiendo mucho del agua, o si tienes también, otras condiciones que, por eso es bien importante cuando hacemos estos proyectos, por ahí tenemos un formulario que les vamos a compartir para que ustedes no lo llenen y nosotros les podemos hacer el diseño más adecuado para cada proyecto. Como les decía, no es como un material filtrante que pues ya más o menos al dedazo sacas la velocidad y calculas los filtros, ¿no? Aquí es un poquito, hay que ponerle un poquito más detalle, ¿no? Sí. Y algo como para completar ahí, algo que se me olvidó mencionar es que este producto trabaja en condiciones básicas, en condiciones neutras del agua. Es decir, estamos entre 7.5 a 6.5, por lo cual pues también esto es conveniente, ya que generalmente las aguas vienen en este rango de pH. No tenemos que irnos a pHs 4, pHs 5, como en algunos casos, en algunos procesos que hemos visto para remoción de fluoruros, por lo cual pues esto también es en términos operacionales económicamente viable. Me faltó recalcar esa parte como tal. No sé si haya otra pregunta. Nada más quedó aquí la única duda es, perdón, ya se respondió la de libras y que si para altas cargas 15 partes por millón promedio, sí recomendamos un tratamiento con cal. Sí, probablemente pueda ser una alternativa. Ya si nos pasas con detalles, sí podemos evaluar esa opción. A lo mejor ya en esas concentraciones sí, un tratamiento con cal primero y luego los 2 filtros puede ser una alternativa viable. Sí. Sí, tenemos que analizar esa parte como tal. Y también ver las condiciones del agua que tienen, su pH, también su carga de sólidos, también ver su potencial incrustante que pueda tener el agua para pues, proteger el material. Sí, pero sí se puede realizar. Va, y entonces esas ya fueron todas las preguntas con todas las respuestas. Entonces me parece que finalizando el webinar. Oiga, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su participación. Realmente este tipo de preguntas son las que enriquecen la conversación. Bueno, por las preguntas y la calidad de las preguntas, pues vemos que han estado activos, que han estado atentos. Agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que pues todo el mundo tenemos muchas actividades y tiempo encima, y gracias por darnos la oportunidad de compartirles información sobre este producto. Esperemos que haya sido de valor para ustedes y que muy pronto nos den la oportunidad de colaborar con ustedes en sus proyectos. Tanto para esta aplicación, tenemos otras también que son muy interesantes, un material para secuestrar arsénico que trabaja diferente a no es un intercambiador, es un secuestrante, no es un catalizador, es un secuestrante, captura el arsénico efectivamente. Y tenemos otro también, una solita modificada para hierro y manganeso, que pues más adelante les estaremos platicando y los estaremos invitando también para que conozcan un poquito más de esos productos y cómo se comparan con otros productos que hay en el mercado. Muy bien, pues bueno, sin más por el momento, sería todo por nuestra parte, y pues agradecerles nuevamente y que tengan un excelente día. Hasta pronto.